cantos del mensaje están en la misma línea y es el amor del Señor hacia nosotros. Así que, hermana y hermano, en esta mañana, gracias a Dios porque el Señor dice en su palabra: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él y nos sigue amando. Y Él es el que da el primer paso. Cuando nos enojamos con Él, el primer paso de reconciliación es de Él. Cuando nosotros tiramos todo el traste, el primer paso de reconciliación es Él. Él viene a buscarnos. Dice: con cuerdas de amor te atrae. Dice la palabra, hermano, que constantemente Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Abra su Biblia, si es tan amable. Esta mañana yo quiero llamar a esta porción de este mensaje: Jesús y su amor por los suyos. Y vaya a Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 9. Dice la palabra: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos. Ahora, el Señor, dice la palabra, sino que el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano, yo pudiera poner ahí, de Satanás. Nos ha redimido de la mano de Satanás, nos ha rescatado de la mano de Satanás, del mundo. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en él. A veces amamos al mundo y nos esclaviza, o nosotros vamos y nos ponemos las esposas y nos clavamos al mundo. Pero dice el Señor: Él nos rescató del mundo. Conoce pues al Señor tu Dios. Dios es fiel, guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. El amor de Jesús por los suyos, el amor de Dios por los suyos, dice la palabra, no porque eras lo más excelente, sino porque eras lo más insignificante. Ahora, en este contraste que Dios está haciendo, le está diciendo al pueblo: ¿quién eras? Y si quieres pensar en este momento, ¿quién eres? Y yo te digo que sin Dios no somos nada. Dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. En esta mañana yo quiero que reflexionemos sobre el amor de Jesús por los suyos. Número uno, Jesús sabía que los discípulos eran de carne y hueso. Aún así, los amó. Dice la palabra que los amó hasta el fin. Jesús sabe que ustedes y yo somos de carne y hueso. Ahora, dice la palabra de Dios que la carne siempre está pensando al mal. En Romanos hay una disertación entre Pablo está diciendo en Romanos, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice la palabra: si haces las cosas de la carne vas a morir, pero si haces las cosas del espíritu vas a vivir. Hay una lucha. Vean en Romanos. Y dice la palabra de Dios: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién de nosotros podrá decir soy fuerte? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, nuestra carne y nuestros huesos tienen la tendencia a pecar. Vaya conmigo a Juan capítulo 21. Romanos es toda la epístola, pero a partir del capítulo 5, 6, 7, 8 y 9
Está hablando de la lucha entre la carne y el espíritu, por si quiere buscarlo posteriormente. Dice capítulo 21, versículo 3. Simón le dijo: voy a pescar. ¿Qué había pasado en este momento? Jesús había sido crucificado, Jesús había sido sepultado, Jesús había sido abandonado por los suyos porque eran de carne y hueso, habían tenido miedo a los soldados y le abandonaron. Pero lo triste del caso es que Pedro, que era líder, dice: voy a pescar. Y los demás dicen: bueno, vamos contigo. O sea, mientras Jesús está en la tumba, que no sabemos qué va a pasar con él, vamos a pescar. Y miren lo que pasó. Vamos, el versículo 3 dice: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos a también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué dice? A ver, sigan, ayúdenme. No pescaron nada. Como queriendo decir Jesús: sin mí no pescas nada. Cuando me abandonas no pescas nada. Cuando me abandonas no haces nada. Si ganas dinero cuando no estás conmigo, ese dinero se va a la basura. Ese dinero es vano. Si ganas fama cuando no estás conmigo, dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tremendo? Dice la palabra que se fueron y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, ya resucitado. Se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice Jesús: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron: ¿qué respondieron? No. Cuando no estamos con Jesús no tenemos nada que comer, ni físico ni espiritual. No pescaron nada. Cuando andamos fuera de la voluntad de Dios no pescamos nada. Cuando nos apartamos del camino, cuando somos rebeldes, no pescamos nada. ¿De qué le sirvió a Salomón toda su riqueza, toda su fama, toda su gloria, todo su poder? Millones de dólares invertidos en el templo, los escudos que traían de oro. Imagínense el resplandor brillando con la luz del sol, brillaban los escudos, brillaban toda su armadura, era portentosa, era vanidad. Y dice la palabra que al final del tiempo las mujeres desviaron el corazón de Salomón, porque Dios le había dicho a los reyes: no tomes muchas mujeres, no tomes muchos caballos, no tomes mucho oro, no tomes mucha plata. Y hasta parece que Salomón dijo: lo que Dios no quiere, eso es lo que voy a hacer. Y agarró muchas mujeres, y agarró mucho oro, y mucha plata, y mucha fama. La carne es débil. Por eso debemos de estar con Jesús. Por eso Jesús dio la clave para que nuestra carne no nos domine. Tenemos que estar en oración. Así que cuando Jesús vio que ellos no tenían nada que comer, pues les dice: echen la red a la mano derecha. Versículo 6: echaron la red a la mano derecha y hallaron. Entonces dice la palabra que no podían sacar la red porque había una gran cantidad de peces. Yo quiero decirte que cuando te reconcilias con Dios, que vienes con Dios, que dejas que Jesús te suba otra vez a tu barca, que Jesús esté contigo otra vez, que Jesús te dé órdenes otra vez, que Jesús te dirija, que Jesús te guíe, entonces tu barca se va a llenar otra vez de bendición. Número 2. Jesús sabía que sus discípulos eran imperfectos, pero aún así los amó. ¡Qué tremendo! Déjame platicarte una pequeña historia. Hace muchos años estaba un zapatero enseñándole a su hijo, porque antes de que hubiera universidades y escuelas, pues los papás les enseñaban a los hijos el oficio y se hacían expertos, etcétera, etcétera. Entonces había un zapatero que le estaba enseñando a su hijo el oficio, pero el hijo tuvo un accidente y con una lesna, con un punzón, se dañó un ojo. Y entonces, como en ese momento la ciencia médica no estaba tan avanzada, se infectó el ojo e hizo que perdiera el otro ojo. Entonces perdió los dos ojos.
Y el joven, en vez de quedarse ahí atado a su ceguera, fue a la escuela. Después, posteriormente, empezó a ver que no había un sistema para enseñarles a los invidentes, no había cómo enseñarles las clases y todo lo demás. Había unos cuadros grandes que eran muy bromosos y el sistema era muy, muy malo. Este joven empezó a usar la lesna, el punzón, con el que se había dañado los ojos, y empezó a escribir en unos cartoncitos. Empezó a escribir y puso un punto para una A, 2 puntos para una B, y así empezó a hacer de tal manera que se inventó el sistema Braille. Él se llamaba Luis Braille, y él inventó el sistema Braille para que las personas pudieran leer en una sola hoja, pudieran leer y hacer muchas cosas importantes. Ahora, esta persona utilizó lo que había pasado negativamente, lo transformó en algo de bendición. Yo quiero decirte en esta mañana que cuando nuestra carne, nuestros huesos, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro carácter, nuestras vidas se tratan de hacer daño, de lastimarnos, de correr, de renunciar a Dios, Dios sigue intentando con nosotros. Y Dios dice: no todo está perdido, hay algo que se puede hacer. Y cuando Jesús, en el Mateo capítulo 17, versículo 16, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera: 17 y 16. Y le habían traído a los discípulos un enfermo, un lunático. Pero los discípulos no lo pudieron hacer. Eran imperfectos. Jesús les había dicho cómo. Ellos habían visto cómo. Estaban todavía imperfectos. Y no importaba. Jesús los seguía amando. Dice la palabra. Y los amó hasta el fin. Y les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. El Señor, si me permiten esta frase coloquial, se la jugó con los 12. El Señor escogió a los 12 y dijo: les voy a invertir 3 años de mi vida, y si ustedes no reciben la palabra, si ustedes no responden, entonces esos 3 años es posible que se hayan ido a la basura. Pero el Señor creía que los discípulos, aunque fueran imperfectos, si Él los amaba, si Él les tenía paciencia, si Él les perdonaba, si Él les volvía a permitir o les permitía que otra vez lo hicieran, entonces ellos iban a reaccionar. Yo te pregunto en esta hora: ¿cuántas de las veces alguien nos encarga un trabajo y no lo podemos hacer? Dice que los discípulos no lo pudieron sanar. No lo pudieron sanar. Ahora, obviamente ellos no eran los sanadores, eran nada más los canales. Hay ocasiones en que aún así ni usted ni yo podemos hacer nada. Debemos de estar pensando: Señor, haz lo tuyo, lo que tú tienes, lo que tú quieres. Ahora, no importaba que los discípulos fueran imperfectos, el amor de Jesús era perfecto. La paciencia de Jesús era perfecta. De repente usted puede encontrar, si Jesús se enojó con los discípulos, se enojó varias veces. Estoy escribiendo un artículo, el enojo de Jesús. Se enoja varias veces, dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? El Señor los trata de reaccionar, pero cuando alguien se enoja, no es tanto para que tú tengas miedo y corras, sino para hacerte reaccionar, para que recapacites. Eso debe ser el enojo. Número 3. Jesús sabía que sus discípulos le podían fallar, pero aún así los sigue amando y les tiene paciencia. Mateo capítulo 20, vamos al 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, y llevándolos a él, le
ella le pidió: ordena que en tu reino estos dos chamaquitos, estos dos hijos míos, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Mira, Señor, cuánto te hemos servido. Te hicimos gorditas de harina, de azúcar, te regalamos miel, te regalamos esto. Y mira todo lo que hicimos a tu favor. ¿Por qué ahora, después de que nosotros te hicimos algunos favores, nos podrías hacer un favorcito cuando estés en tu reino? Y entonces les digo: bueno, ¿qué quieren? A ver, digan cuál es la petición. Ordena que se sienten. Entonces dice la palabra, Jesús respondiendo le dijo: no saben lo que piden. Pueden beber del mismo vaso, morir de la misma muerte, ser golpeados como yo soy golpeado, ser bautizados con el mismo bautismo de la muerte, del Espíritu Santo, de la reconciliación. Pueden sentir lo mismo que yo sentí en la muerte, en la resurrección, en la vida, en la transformación. Pueden ser bautizados, pueden hacer todo lo que yo hago, porque ustedes también lo harán. Y Jesús le añade: cosas mayores aún que estas pueden hacer, porque yo voy al Padre. Pero entonces dice: a la verdad, hay algo que esto no se puede hacer. Eran, ¿cómo le decimos nosotros? Chancistas, aventajados. ¿Cómo le llamamos a aquella gente que aprovechados? ¿Qué otra palabra le dicen? Oportunistas. Ay, Dios mío, se me pone la carne de gallina. ¿Cómo somos ahora? Esos eran los discípulos, pero ahora nosotros, no, qué esperanza, nosotros no somos nada de eso, no, esperanza. Cuando yo le regalo al pastor las llaves de su casa y del último modelo, después le pido un favorcito, no es para nada. Pastor, este regalo no tiene nada. Es increíble. Jesús dice, la Biblia dice su palabra, le dice a los jueces: cuando tú seas juez, no aceptes presente, porque cuando tú tengas que decidir contra la persona, el presente, y déjeme traducirlo coloquialmente, hace que te inclines hacia la persona que te regaló algo. Y tu mente piensa: bueno, pues si me regaló es que es bueno, y el otro le está diciendo: es que es malo, me robó. Es cierto, no te robó, porque a mí me regaló. Entonces ve cómo empieza. Entonces de repente te inclinas. Por eso es importante que cuides mucho eso. Los discípulos eran imperfectos, chancistas, oportunistas, pero Jesús los perdonó, Jesús los ubicó, Jesús los tomó y los puso en su lugar, amablemente, cariñosamente. Hermano, cuando tú y yo tengamos que enseñarle a alguien algo, tengamos que disciplinarle algo, dice el apóstol Pablo, mostrando misericordia, siendo paciente. Y una palabra que yo le he pedido que usted se memorice: la iglesia de hoy tiene que ser tolerante. Ya no le puedo regalar esta Biblia porque esta es la que estoy usando. Se me acabaron las Biblias. Esta la regalo un poquito más adelante, cuando usted cumpla 30 años, pues se la voy a regalar. Y entonces saben que somos oportunistas, pero Jesús nos entiende. Vamos a otro punto número 4. Jesús sabía que sus discípulos eran capaces de traicionar. Qué tremendo. Pero aún así Jesús los amó. Jesús los amó. Jesús les enseñó. Jesús estaba con ellos. Jesús los perdonó. Jesús los restauró. Y mire, dice Mateo capítulo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado una señal.
ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús sabía que sus discípulos le podían traicionar. Qué tremendo, lo vendieron. Si alguien se acerca conmigo y dice: oye, pastor, lo vendí, que bueno, pues dime cuando menos en cuánto, ¿no? Es algo así como $1,000 millones y 1,000 millones en oro. Ándale, bueno, pues está bien, ¿no? Hasta yo me vendo. Tenemos aire. Pero ¿cuánto fue? 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, ni siquiera eran de oro. Pero déjame decirte algo interesante, que el precio de la traición tú lo ubicas porque es tu traición, eres tú el traidor, eres tú el que te vende, eres tú el que está vendiendo su propia vida a 30 monedas, porque dice la Biblia que Judas fue y se ahorcó, vendió su vida por 30 piezas. Algunos de nosotros podemos decir 1,000 millones, 200 millones, no sé cuánto, pero de repente pudiera existir la tentación de vendernos. Le compartí hace tiempo que cuando Satanás venga a su puerta y decirle: yo te compro, usted diga: sí, yo valgo la sangre del cordero, si la puedes pagar, me vendo, pero si no la puedes pagar, no. Pero Jesús sabía que los discípulos le podían traicionar cuando escogió a los 12. Es cierto que él tenía la presencia en saber el futuro, saber las cosas, pero eso no significa que Jesús no respetara la decisión de los demás. Yo siento que Satanás vino y tocó la puerta de cada uno de los 12 y les ofreció las monedas, y solamente el único que la aceptó fue Judas. Todos dijeron que no. Todos los que estamos aquí podemos traicionar a Jesús, pero le decimos que no. Yo espero que usted diga que no y que no traicione sus principios morales, sus principios, sus valores. No traicione su vida espiritual. No traicione a su patria. Qué tremendo, hermano. Es increíble en este tiempo. Hoy en este tiempo se necesita un amor a la patria, un amor a la patria que se traduzca en un amor al prójimo, para no estar agarrando. Y por el otro lado está una mujer, porque todo lo que agarras que no es de Dios se pudre. Qué tremendo, es increíble. Pero Jesús sabía que los discípulos eran susceptibles a la traición. Sabe que todos los que estamos aquí somos susceptibles a traicionar. Una ocasión vino una pareja, venían bien contentos: nos vamos a casar, estamos agarrados de la mano, bien parpadeaban, andaban ¡wow! Enamorados. Casi hasta se oían los violines, digo el niño, se oían los violines. Y se sentaron. Y oye, los chicos, qué bárbaro. Y muy bien, voy a ser muy sincero con ustedes. ¿Se van a casar? Sí, nos queremos casar. Muy bien. Ya platicamos un ratito y le dije: muy bien, dile por favor a ella lo que no le perdonarías. Entonces él le dice a ella: yo no te perdonaría esto. Y entonces la muchacha le dijo: nunca te lo voy a hacer. Ahora le cambié la regla. Ahora dile a este muchacho que lo que tú, muchachita, no le perdonarías. Y entonces le dijo: yo no te perdonaría. Voy a decir una cosa, pero en ese momento fue otra. Yo no te perdonaría que anduvieras con tus amigotes. Y él voltea y le cambia el semblante y le dice: mis amigos son
primero. Ándale, cositas, así quería ganar. Y entonces la muchacha se le acabaron los violines y empezó la esa que tocan los músicos famosos, ¿verdad? Nomás eso es todo lo único que hacen. Es todo lo que hacen en la melodía. El pobre que se está cantando es el que hace todos los tonos y todos los demás, pero él no. Me contrataron para hacer. Oye, y empezó con la muchacha. Dijo, no, dijo, yo soy primero. Ah, no, mis amigos son primero. Pues, ¿sabes qué? No me caso. Sí. Y se fueron, se dieron media vuelta y se fueron enojados. Y bueno, si se reconsiguen, aquí estoy. Le chico, cobro baratón. Nada. Ya no volvieron. A lo que quiero llegar es que cuando Jesús dice, ¿me traicionarías? Tú y yo le decimos, no, si hay unos violines. Tremendo. Jesús sí nos dice, yo te perdono. Pero cuando nosotros se nos pregunta, ¿qué no le perdonarías a Jesús? Y decimos, todo el mundo va a decir que todo. Pero Judas no le perdonó algo a Jesús. Tal vez Jesús hizo algo que a Judas no le gustó. O tal vez tenía una necesidad económica, no lo sabemos. Usted puede pensar muchas cosas. Pero déjeme decirle en esta hora. Jesús sabía que lo podíamos traicionar. Jesús sabe que lo podemos traicionar. Jesús sabe que podemos negarlo. Jesús sabe que podemos cambiar. Hay ocasiones en que vendemos la patria, vendemos la bandera, vendemos al partido, vendemos al papá, a la mamá, vendemos a todo, vendemos todo. Hay gente que hasta su propia alma la vende al diablo, que no traiciona a Dios. Qué tremendo. Pero la persona que traiciona a los demás está traicionando a sí mismo. Es que no se está dando un valor a sí mismo. No está dándole un valor a lo que es. No le da un valor a la amistad. No le da un valor a la relación. No le da un valor a la vida espiritual. Y cuando tú valoras algo, cuando tú valoras tu patria, cuando tú valoras tu nación, cuando tú valoras a tu prójimo, entonces tú lo amas. Amas a tu patria, amas tu bandera, amas tu nación. ¿Saben qué? Déjeme decirle, Cristo no se pelea si usted ama su nación y si usted ama su bandera. Ame su bandera de color, ámela, pero también ame la bandera de Jesús. Ame la bandera nacional, pero ame la bandera del cielo también. Número 5. Jesús sabía que sus discípulos eran capaces de aprender. Por eso les enseñó. Vamos a Hechos capítulo 4, hermano. Hechos 4. También Jesús sabía, así como sabía de las cosas negativas o limitantes que podían pasar de los discípulos, también sabía de las cosas buenas. Sabe que Jesús sabe que hay un potencial dentro de nosotros, hay un potencial poderoso y Él quiere desarrollarlo y Él quiere que usted y yo lo trabajemos. Hechos 4, versículo 13 primero. Dice, entonces viendo el valor, la osadía, la valentía, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Esto es porque ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Esto es porque ya habían pasado experiencias negativas. Yo no le digo que si usted ha traicionado o no importa cuántas veces hayamos traicionado, la importancia es que la próxima vez ya no lo volvamos a hacer y a partir de ese momento nuestra solidez, nuestra calidad de vida, nuestra calidad de personas aumente de tal manera que tengamos un valor especial. Dice la Biblia, no hay nada como el buen nombre. El buen nombre es de mucha estima, dice Proverbios.
Una persona puede tener mucho dinero, pero si no tiene carácter, una persona puede tener millones y millones, pero si no tiene integridad, ¿de qué le sirven sus millones? Usted puede poner a una persona que es filantrópica, voy a poner, por mencionar un ejemplo, a Bill Gates, una fortuna incalculable, de toda su fortuna está dándoles a los hospitales, a los niños, a las escuelas, a no sé cuántas cosas. El hombre está dando millones de millones, pero luego le pongo aquí para no mencionar nombres y no herir susceptibilidades, el número uno, el capo número uno del mundo, ya no de México, del mundo, y que está dando millones de millones. ¿Usted qué diría? Es que este hombre está dando millones para... ¿De qué le sirve todo si no tiene una buena estima, un buen nombre, una buena reputación, una integridad? Y vamos a traducirlo: integridad va a ser santidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las cosas si pierde su alma? Y entonces dice la palabra que los discípulos, con valor y con denuedo y con osadía, estaban predicando la palabra y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Haber estado con Jesús, hermano, es saber que Él nos perdona, que Él nos restaura, que Él nos bendice. Saber que hemos estado con Jesús significa que nosotros podemos tener la capacidad para perdonar, porque hemos sido perdonados. Tenemos la capacidad para restaurar, porque hemos sido restaurados. Tenemos la capacidad para enseñar, porque hemos sido enseñados. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que usted ha recibido en la vida espiritual? Dígalas, compártalas. Dice una escritora que se apellida Jones, estaba en una reunión de management, de hombres de negocios muy importantes que tenían un currículum vitae impresionante. Todos los que estaban ahí sentados tenían muchas cosas a su haber. Levantamos esta empresa, ganamos millones y millones, etcétera, etcétera. Pero en ese momento el líder le dijo: en esta reunión no vamos a hablar de nuestros triunfos, en esta reunión vamos a hablar de nuestros fracasos. ¿Y qué voy a empezar? El año pasado nuestra empresa ganó $1,000 millones, pero hace 5 años yo troné una empresa y perdimos $1,000 millones. Yo fui despedido de esa empresa, pero después de aprender las lecciones, aquí estoy. ¿Quién sigue? Ahí quería hablar. Vamos, suelten. Y otro empezó: bueno, pues yo quería decirles que soy un empresario, pero hace 10 años yo abandoné a mi esposa. Y empezaron a hablar todos, muy bien. Y entonces coloquialmente le empezaron a decir: a ver, vamos a sacar todos los trapitos al sol. De todas maneras ya estamos contratados, de todas maneras este negocio va a salir adelante, pero vamos a empezar. ¿Sabe una cosa, hermano? No somos buenos para hablar de nuestros fracasos. No somos buenos para hablar de que yo traicioné a Panchito y a Panchita. Siempre decimos: me traicionaron. Siempre decimos: me ofendieron. Pero ¿cómo no somos prestos para decir: yo ofendí al maestro, yo ofendí a Jesús, yo ofendí a mi esposa, yo ofendí a mi iglesia? No somos prestos para decir: vengo aquí para... Y tú puedes agregar todo. Es que si yo vengo, imagínate que el pastor se ponga aquí y que diga: ¿qué va a decir la iglesia? ¿Sí me estoy explicando? Jesús sabía que los discípulos eran capaces de aprender, por eso les enseñó. Ellos reconocían que habían estado con Jesús. Ahora miren lo interesante en el versículo 4:20. Vaya.
ahora no podemos dejar de decir que hemos visto y oído. ¿Aprendieron los discípulos? ¿Sí? Tú y yo, hermano, Dios tiene paciencia. A veces no nos tenemos paciencia unos a otros. Decimos, este ya tiene 5 años en primero. No pasa. Pero bueno, Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia. El asunto es que tenemos que aprender a tener paciencia nosotros unos con otros, como discípulos. Los que se quedan atrás, los que van muy adelante, etc. Todos tenemos un ritmo diferente. Aunque tenemos un reloj que marca las mismas horas, algunos se aceleran más, otros son más lentos. Si me sigues insistiendo, no me levanto. Es más, amenazo con no bañarme. Pero Jesús sabía que los discípulos podían aprender y les tenía paciencia. Tú y yo debemos de tener paciencia, hermano. ¿Cuántos años ha invertido el Señor en nosotros? Si fuéramos una mina donde el Señor está esperando que salga oro, ¿cuántos años ha estado escarbando Jesús con pico y pala? Y viene el Espíritu Santo con un taladro neumático, casi llegando a Japón abajo. Y le dice el Señor, te voy, hay una veta muy grande ahí adentro. La hermana Beta que nos daba de cenar. ¡Hay una veta! Pero Señor, ya no se vaya. Tú sigues cavando. Señor sigue teniendo paciencia de nosotros, con nosotros. Él dice, un día va a salir, va a explotar aquí la cosa buena y va a salir oro, platino y todas las demás cosas preciosas, todo lo que acompaña al oro ahí, todos los metales preciosos, etcétera, etcétera, todo en esa mina. El Señor tiene pacientemente, está escarbando en nuestro corazón para llegar ahí a donde está la veta. Hermano, el Espíritu Santo dice, recibiréis poder para dinamitar esa piedra y me seréis testigos. Y entonces el Señor está trabajando con nosotros. Amén. Jesús sabía que sus discípulos eran capaces de corregirse. Capítulo 9 de los Hechos. Vamos a 9. Sabía que los discípulos eran capaces de corregir el rumbo. Decir, muy bien, me equivoqué. ¿Sabes una cosa? Me equivoqué. A partir de ahora voy a cambiar el rumbo, voy a dar una vuelta, voy a ir hacia el rumbo correcto, voy a cambiar. Esa es la palabra. La palabra es cambia el rumbo. Arrepentimiento es cambiar el rumbo. Conversión. Cuando el soldado va caminando y dice conversión a la derecha, él se convierte para la derecha, conversión a la izquierda y otra vez. Y luego de repente dice media vuelta y tiene que obedecer o vuelta entera. Tú y yo tenemos que recapacitar. Analiza todos los días el camino hacia donde va. Te está llevando cosas buenas. El método que estás usando, hermano. Hay gente que utiliza métodos ancestrales. Corrígelos. Hay gente que busca y hace cosas del pasado. Cámbialos. Miren el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Estaban ahí con Dorcas o Tabita. Casi le dicen Tabita Cumi. No es cierto. Había aprendido también Pedro que sacó a todos los curiosos. ¿Sabe que es el mismo pasaje cuando Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó con la niña donde le dice Talita Cumi, la niña se levanta? Ahora Pedro aprendió, corrigió. ¿Sabe que ese Pedro que había traicionado a Jesús y que lo había negado y que se había ido a pescar y que había hecho tantas cosas negativas, ahora está corrigiendo el
nos hacemos más sólidos. La solidez espiritual, la madurez está en nuestra vida. Y fíjese lo que dice: aprendió Pedro, cerró las puertas y sana a Tabita, a Dorcas. Aprendió la lección. Hermano, usted y yo, ¿cuántas veces tenemos que cometer malas para aprender? No lo sé, pero usted y yo debemos de recapacitar hoy. Número 7, Jesús sabía que sus discípulos eran capaces de obedecer. Capítulo 5, versículo 29 del libro de los Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron a aquellos hombres: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren lo que estaba diciendo Pedro ahora: un Pedro transformado, un Pedro perdonado, un Pedro restaurado, un Pedro que había sido levantado todas las veces que se había caído. Yo le pregunto, ¿cuántas veces nuestros niños, cuando estaban empezando a caminar, no se cayeron? Se cayeron, se golpearon, se rasparon. Usted amablemente los levantaba y los volvía a poner sobre sus pies. El niño a lo mejor tenía miedo, pero usted lo animaba. ¿Sabe que Jesús les decía a los 12: vénganse, sálganse de la barca, sálganse de ese lugar? Jesús estaba con los brazos tendidos y los discípulos daban un paso y empezaban a gatear. Y eso era más fácil para ellos. Pero déjenme decirle que Jesús les tuvo paciencia hasta que pudieron caminar y levantarse, caminar. Yo quiero decirle en esta hora que Jesús tiene paciencia para usted y contigo. Sabe que Él podemos aprender y nos enseña. Sabe que podemos corregir y nos da tiempo para corregir. Sabe que podemos aceptar, aprender a obedecer. Jesús sabía que todos los que estamos aquí podemos aprender a obedecer. ¿Usted cómo se ve? ¿Un hombre obediente, una mujer obediente o una persona desobediente? ¿Cómo se considera así? Y número 8, Jesús sabía que sus discípulos eran capaces de morir por Él. Qué tremendo. ¿Recuerdan los discípulos cuando huyeron todos? Despavoridos. Dice la Biblia, cuando estaban en el Getsemaní, todos corrieron, se desaparecieron. Jesús sabía eso. Jesús les dijo a los soldados: ¿a quién buscan? A Jesús. Aquí estoy. Dejen ir a estos. Porque sabían que no estaban listos todavía. Pero Jesús les tuvo paciencia. Hermano, Jesús sabía que sus discípulos fueron capaces de morir por Él, por eso los apoyó hasta el fin. Capítulo 5, versículo 40. Libro de los Hechos, versículo 40. Y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué somos capaces de hacer tú y yo, hermano? Con Cristo y sin Cristo, con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo. ¿Qué somos capaces de hacer tú y yo? Déjame decirte que Jesús sabe que hay un potencial en ti, que Jesús sabe que hay dones, talentos, habilidades y ministerios. Esta semana estaba leyendo el título de un libro y no me acordaba de esa porcioncita que resaltó Lincoln
no así como cuando yo les digo que le encargo y te cae. Y esa frase era: desarrolle. Este libro fue un bestseller. Las 5 capacidades y fortalezas que hay en usted. O sea, el libro menciona que hay 5, claro, hay más, pero hay 5 que son características suyas. A lo mejor yo soy animoso y usted no, pero esa es mi característica. A lo mejor usted es perseverante y yo no, entonces esa es su característica. A lo mejor usted me enseña a perseverar. Perfecto. ¿Me estoy explicando? A lo mejor yo tengo 5 características. Pero, ¿cuántos somos aquí? Si somos 100 por 5, 500. De esas 500 elimine 250 porque se repiten. Entonces tendríamos 250. ¿Qué haríamos con 250 fortalezas? Quítele 250 y póngale 100. ¿Qué haríamos con 100 fortalezas? Si Bill Gates tiene 5 y todos los millones de millones que ha hecho, imagínese usted y yo con 100, porque somos una iglesia, porque somos un equipo, porque somos un cuerpo. Y más que eso, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Amén. Porque usted y yo estamos aquí, porque Él nos amó primero. Amén. Y nos sigue amando. Y nos sigue teniendo paciencia. Cierre sus ojos.